Romanos, un estudio inductivo, con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Padre nuestro que estás en el cielo, santificamos tu santo nombre. Imploramos que tu reino sea establecido en la tierra, Señor. Oramos para que tu voluntad se cumpla en la tierra, así como se cumple en el cielo, que también se cumple en la tierra. Oramos, Señor, para que proveas cada día para nuestras necesidades, esas necesidades que tenemos en nuestro día a día, Señor, tanto en la alimentación como en el vestido, como en nuestra vida espiritual y nuestra vida familiar. Oramos para que todo esto se cumpla en nosotros conforme a tu grandeza, conforme a tu poder. Gracias porque hoy podemos estudiar tu palabra, porque el poder del Espíritu Santo está con nosotros, nos acompaña, nos guía, y por eso, Señor, entramos en tu palabra con el deseo de crecer, pero sobre todo con el deseo de glorificar tu nombre en nuestras vidas. Te ruego en este momento por cada uno de los que siguen esta lección, para que seas tú quien hablas, quien enseñas, quien guías, quien diriges, quien fija cada verdad en el corazón y en la mente de los que deseamos estudiar tu palabra. Gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 23 de Romanos Inductivo. Hoy vamos a mirar el capítulo 11 del versículo 16 al versículo 35. Entonces voy a iniciar leyendo Romanos 11, 16 al 20. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Bueno, este es un pasaje de esos pasajes que nos llevan a nosotros a pensar en algunas cosas de lo que es la palabra de Dios. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo con si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas? Las primicias y la raíz son los principios y representa tanto los comienzos de una cosecha como el comienzo del crecimiento. Si el comienzo de algo es santo, también será santo su crecimiento. Si el origen es bueno, será bueno lo que viene después. Si los primeros frutos de una planta son dulces, todo el resto será dulce. Este mismo principio se puede aplicar a los ministerios o al comienzo de una célula o un grupo familiar, o también el comienzo de una iglesia. Son principios que son como sencillos, básicos, pero que nosotros necesitamos no solamente aprenderlos, sino que necesitamos practicarlos en nuestra vida. ¿Quiénes representan las ramas desgajadas y quiénes el olivo silvestre? Mire, las ramas desgajadas representan a los judíos que no creyeron en Jesucristo, y el olivo silvestre nos representa a todos los que no somos judíos y hemos creído en Cristo Jesús. Y por haber creído, fuimos injertados en el tronco y la raíz del buen olivo. Se nos advierte de dos grandes peligros a los que estamos expuestos como cristianos injertados.
¿Cuáles son esos peligros? Primero, el peligro de la incredulidad. En el griego se llama apistía o falta de fe. Por la falta de fe, los israelitas fueron desgajados, arrancados del olivo, alejados de las promesas, de la herencia, de las bendiciones y de la salvación. Pero no sucedió esto solamente con Israel, sino con muchísimos cristianos que fomentaron la incredulidad en sus vidas y en sus iglesias. Ellos naufragaron en la fe. Y Pablo nos advierte que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. La incredulidad destruyó a muchos hombres y también destruyó muchas mujeres, destruyó instituciones, ha destruido denominaciones cuando se apartan de la pureza del Evangelio. La incredulidad destruyó empresas misioneras, alejó del ministerio a valiosos predicadores, a pastores, a maestros, a administradores, a escritores, cientos de familias destacadas que se apartaron por la incredulidad. El segundo peligro es el peligro de la altivez, de la jactancia. Este peligro nace en los pensamientos, porque la expresión no te ensoberbezcas, literalmente en el griego es no pienses cosas arrogantes, sino teme. La arrogancia es tan destructiva como la incredulidad, porque el arrogante menosprecia a los demás, ofende y rompe la comunión fraternal y la comunión con Dios. En el libro de los Proverbios, siempre se me olvida el texto exacto, pero en el libro de los Proverbios dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y la primera que menciona son los ojos altivos, es decir, el orgullo, el desconocer lo que otros hacen. Esto es muy común cuando un pastor llega a una iglesia que ya está establecida. Es muy común en muchos pastores desconocer el trabajo de los pastores anteriores, y a veces suceden fenómenos que nosotros o no entendemos o no queremos entender como ministros. Voy a dar un ejemplo. Hay un pastor que evangeliza casa por casa, va por el barrio, por el lugar por donde él vive, por la comunidad donde él vive, casa por casa evangeliza, comienza a hacer contactos y al fin reúne 4 o 5 personas y con luchas está allí. Cuando ya están 20, 30 personas, de pronto Dios lo llama a otro lugar y el que llega a reemplazarlo, él sigue haciendo el trabajo, sigue evangelizando, sigue animando, y ya su iglesia llega a 70, 80 personas, pero también se va a otro lugar y llega otro. Y resulta que cuando ese llega, en menos de un año la congregación que estaba en 70, 80 cuando él la recibió, ya está en 200, en 250, y él comienza a pensar que fue el trabajo que él hizo. Lo que él nunca ha tenido en cuenta es que antes de él hubo personas que sembraron. El apóstol Pablo dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Es muy común en las iglesias que pase eso, y es muy común que el pastor no reconozca el trabajo de sus antecesores. Cuando él llegó allí, ya había un grupo, de pronto ya había una propiedad, de pronto ya había algunas que podríamos llamar activos dentro de la iglesia. Así que él llegó a recoger lo que otros sembraron. El orgullo destruye, y por eso aquí la advertencia es a no ensoberbecernos. Romanos 11, 21 al 24. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado.
Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Hemos oído a predicadores que han dicho: Dios ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Es verdad? ¿Qué es lo que realmente dijo el apóstol Pablo? Mire, lo que sí es cierto es que cuando nos arrepentimos y recibimos a Jesucristo, todos nuestros pecados han sido perdonados en Él, en Cristo. Pero Dios no nos ha dado licencia para pecar, ni nos ha garantizado un perdón incondicional para el futuro. La afirmación que Dios ha perdonado nuestros pecados futuros es una falsedad, porque si fuera así, Pablo no hubiera escrito: porque Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Tú también serás cortado. ¿Contra quiénes es la severidad de Dios? ¿Contra quiénes? La severidad de Dios es ciertamente para con los que cayeron. Los que cayeron de la bondad de Dios, cayeron de la gracia. Son los pámpanos que fueron cortados porque no llevaban fruto, y no llevaban fruto porque no permanecieron en la vid. Y todo esto ha sido por incredulidad. Porque los que cayeron, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para volverlos a injertar. Dios es poderoso para volverlos a injertar. Leamos entonces Romanos capítulo 11, versículos 25 al 29. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Cuál es el misterio o el plan secreto de Dios? La versión latinoamericana dice: yo quiero, hermanos, darles a conocer el plan secreto de Dios para que no confíen en su propia sabiduría. Una parte de Israel se va a quedar endurecida hasta que la totalidad de los paganos haya entrado. En otras palabras, la mejor manera de salvar a los judíos es evangelizando la totalidad de los gentiles. Cuanto antes el mundo pagano entre en la gracia de Dios, más pronto tendrá la salvación de Israel. El endurecimiento de Israel persistirá hasta que todos los gentiles, escuche, hasta que todos los gentiles hayan tenido contacto con la gracia de Jesucristo. Este es el misterio, ese misterio que ahora se nos revela, ya, para que no seamos arrogantes. ¿En qué se basa Pablo para afirmar que todo Israel será salvo? Se basa en dos textos, principalmente dos textos de Isaías. El primero es en 59, del 20 al 21, que dice: y vendrá el Redentor a Sión,
y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán en tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. El segundo versículo está en Isaías 27:9, que dice, de esta manera pues perdonaré la iniquidad de Jacob, y este será todo del fruto, la remoción de su pecado. ¿Qué significa? Esta es una parte que ha sido muy, como dijéramos, esta pregunta nos lleva a una parte que ha sido bastante controversial. Bueno, desde que yo fui estudiante del Instituto Bíblico, ya existía como esa discrepancia en interpretar este texto bíblico de irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. La versión popular lo explica, pues podemos decir que lo explica bien o tiene una forma de explicarlo, y la versión popular dice, pues lo que Dios da no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Es decir, cuando Dios da un don a una persona, no lo quita si esa persona comete un pecado, se fue llamada para el ministerio, sigue siendo una persona escogida por Dios, aún después de su caída. Si un pastor o un ministro que ha pecado ora por los enfermos y estos se sanan, no significa que Dios aprueba su conducta, sino que se sanan porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Para muchos esto es difícil de comprender, pero las cosas son así. ¿Por qué les digo yo que es controversial? Porque yo he escuchado que esto no se refiere a los dones del Espíritu Santo, que esto no se refiere a los 5 ministerios de Efesios 4, sino que esto, yo no sé a qué es a lo que se refiere, porque no quieren admitir que si una persona ha sido llamada por el Señor al ministerio, no importa si se descarría o no se descarría, si deja de asistir a la iglesia o no. A algunos no les cabe aquí que el ministerio sigue allí. Hay una historia, cierta o no cierta, no sé, pero es una historia que yo escuché hace muchos años. Un pastor muy querido por su congregación, un pastor muy fiel, un buen predicador, él un día cayó en pecado y dejó la iglesia porque cayó en pecado, pero se hundió tanto en el pecado que él llegaba a una cantina que estaba casi frente al templo a emborracharse. Pero hubo algo excepcional allí. La congregación, los hermanos de la iglesia, cada vez que lo veían así, lo veían borracho, decían, pastor, Dios le bendiga. Mi pastor, Dios le bendiga. Un día, el hombre volvió en sí, como el hijo pródigo, volvió en sí, reaccionó, se levantó, confesó su pecado, fue y pidió perdón a Dios y pidió perdón a la iglesia. Él restituyó su ministerio, volvió a actuar en su ministerio pastoral. Realmente nunca perdió el ministerio pastoral. Yo sé que esto no cabe en la mente de muchos, pero yo me inclino más por este tipo de interpretación que se refiere a los dones del Espíritu Santo y a los dones de Cristo a la iglesia. Lo que dice aquí, que Él da unos dones que son irrevocables. Usted tiene derecho a pensar diferente. Esto ni nos salva ni nos condena. Romanos 11, 30 al 36. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia
concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Tremendo esto, ¿verdad? Tremendo. Lo que nos dice aquí Romanos 11. Vamos a mirar aquí nuestra primera pregunta de esta sección. ¿Quién encerró a todos en desobediencia? Pues, ¿quién más? Dios lo hizo. Dios hizo pasar a todos por la desobediencia para tener misericordia de todos. También se puede traducir de la siguiente manera. Dios encarceló a todos en la prisión de la desobediencia para tener misericordia de todos. Y los que están encerrados o encarcelados no pueden salir por su propia voluntad, ni podrán salir por los buenos consejos, ni por la exhortación, ni por las lágrimas, ni por las súplicas. Solo la misericordia de Dios los puede librar de esta prisión, tanto a los judíos como a los gentiles. ¿De qué está sorprendido el apóstol Pablo? Está sorprendido de la profundidad de las riquezas de la sabiduría de Dios. Está sorprendido de las riquezas de la ciencia de Dios. ¿Qué significa insondable, inescrutable? ¿Qué significan esas dos palabras, esos dos términos? Insondable significa que no se puede sondear. Dícese del mar cuando no se puede hallar el fondo con la sonda, que no se puede averiguar o saber el fondo. Esto es insondable. ¿Qué es inescrutable? Inescrutable significa que no se puede saber ni averiguar. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos ayuda en esto. ¿Qué quiere decir la frase o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Mira, aquí el apóstol Pablo hace referencia a Isaías 40:13, que dice: ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? También si leemos en Job capítulo 41 versículo 11, dice: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Mire, en otras palabras, lo que Dios está diciendo es: a ver, ¿a quién le debo? ¿Quién me dio algo para que yo tenga que devolverle? ¿Qué favor me hicieron? ¿Me dieron dinero? Si todo es mío, lo que es mío, me lo van a prestar. La versión latinoamericana concluye: en verdad todo viene de Él, todo ha sido hecho por Él, y Él ha de volver a Él. A Él sea la gloria por siempre, amén. Es decir que, primero, la propiedad es de Dios, porque de Él son todas las cosas. Segundo, el medio que Dios utilizó para hacer todas las cosas fue Él mismo, porque todo fue hecho mediante Él, por Él y para Él. Y tercero, y para Él son todas las cosas. Él es la meta del universo. Por eso, a Dios sea la gloria. Estamos en un momento bien, y podemos decir que esto es como una especie de clímax
del libro de Romanos. Vamos a tratar de memorizar nuestro texto. Está en 11:33, que dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No está difícil, ¿verdad? No está difícil. Es un asunto de dedicarle unos segundos, y al dedicarle unos segundos vamos a encontrar que no está tan difícil. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Lo triste es que a veces nos creemos más que Dios. Creemos que vamos a alcanzar mucho más que Dios. Quisiera como detenerme un momentico a hablar un poquito sobre esta parte de qué quiere decir la frase ¿quién le dio al primero? Cuando ustedes leen el primer libro de Crónicas, creo que es en el capítulo 29, cuando David está dando la ofrenda para lo del templo, para lo que hace la construcción del templo, hay una frase allí que es bastante diciente en cuanto a esto. David dice: Señor, ¿qué te podemos dar si todo es tuyo? O sea, Dios es el dueño del cielo, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Entonces, si todo es de Dios y si todo le pertenece a Dios, dígame, ¿qué le puedo dar yo a Dios? Yo no le puedo dar a Dios nada, absolutamente nada. Por dos razones, escuche estas dos razones. Número uno, porque todo le pertenece a Él. Y número dos, porque Dios no necesita nada, absolutamente nada de mí. Entonces yo no le puedo dar a Dios nada. Pero David dice, porque David no lo va a dejar al pueblo ahí, no. David explica y dice: Señor, no te podemos dar nada porque todo te pertenece. Pero, escucha lo que dice David, pero de lo que hemos recibido de tu mano, de eso que tú nos has dado, de eso que tú nos has proporcionado, de eso que nos has permitido administrar, de eso queremos dar para ti. Tú me das, y en agradecimiento, en adoración, en alabanza, yo doy para ti, entendiendo y sabiendo que en realidad yo no estoy dando nada, solo estoy aprovechando los recursos que tú me das para dar. Por eso es que esa discusión que hay en las redes sociales acerca de si se debe diezmar o no se debe diezmar, eso es lo que se llama una discusión bizantina, pero para mí es una discusión de tontos. ¿Por qué razón? Porque el asunto no es si diezmo, ofrendo, doy primicias, eso no es el asunto. El asunto es si yo entiendo este principio. Todo le pertenece a Dios. Y si todo le pertenece a Dios, yo no le puedo dar nada a Dios. Pero de lo que Él me ha dado, de lo que Él me permite administrar, de eso, en actitud de agradecimiento y de adoración, yo doy a Dios. Ahí donde viene el nombre que le vamos a poner. Póngale diezmo, póngale ofrenda, póngale primicias, póngale... Yo no sé qué nombre le quiere poner usted, pero aquí el asunto es la actitud de reconocer a quién pertenece todo. Y reconocer que a Dios no le podemos dar nada. Mucho menos pensar en comprarlo, en comprar un milagro, que yo doy $1,000 y tú me sanas. Dios no necesita nuestro dinero. Eso fue lo que se inventaron por allá en el siglo XV, XIV. Y por eso estafaban a la gente con las indulgencias. Pague y el Señor lo perdona, pague y el Señor... No. A Dios no le podemos dar nada. Usted no puede hacer negocios con Dios. ¿Entiende? Por eso aquí Pablo está preguntando. Él dice: ¿Quién le dio a él primero? ¿Quién? Nadie. Entonces, si yo no le he dado a Dios, usted no me tiene que recompensar. No, yo no le puedo prestar a Dios, yo no le puedo dar consejos a Dios, yo no puedo hacer nada de eso. Yo soy simplemente
alguien quien espera en la misericordia y en la bondad de Dios. Hemos llegado al final de nuestra lección número 23 de Romanos Inductivo. Espero que nos veamos en la lección número 24. Dios le bendiga. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.